Qué suerte tenemos de poder charlar con uno de los pocos jugadores que ha jugado en el Fútbol Club Barcelona y en el Real Madrid y revivir ese fútbol que tanto nos gusta. Recordaremos al Zaragoza de los años 90 y campeón de Copa en 2004 y al Mallorca campeón de Supercopa, entre otros. Un invitado con muchas cosas que contar y varias anécdotas que seguro os sorprenden. Sentaos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. ¿Nos acompañáis? Vamos, 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 que esto empieza ya. Bienvenidos al Bigote de Abadía. En la nevera, cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues ya estamos, otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy yo creo que con un programa la más de interesante que se nos viene por delante, con uno de los protagonistas del fútbol ese que tanto nos gusta, de los 90, de los 2000, que bueno, que yo creo que goleó bastantes porterías y que tiene muchas cosas que contarnos. Dani García Lara, bienvenido al Bigote de Abadía. Pues nada, vamos a empezar la entrevista, ¿vale? Yo te voy a lanzar la primera, Dani, que la primera, bueno, pues nosotros somos de trabajar poquito y se la ha pedido a alguien que conoces bien, ¿vale? Vale. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tienes más posibilidades? ¿De ganar un partido de pádel con Tote o una partida de mus con Javi Guerrero? Yo creo que ahora mismo depende de los rivales. A ver, si los rivales son Roberto Frenedoso, por ejemplo, y Luis García, creo que tenemos opciones en los dos, en el pádel y en el mus. Pero tengo más opciones de ganar una partida de pádel con Tote que al mus con Javi. Sí, ¿tan malo es Javi al pádel o al mus o qué? O sea, no es que sea malo, pero es flojito, en las señales es flojito. Y De- Tote, jugando, juega bien Sí. al pádel. Y si no molesta mucho, que eso es lo importante también, a veces tan importante como jugar bien, pues bueno, pues tenemos más opciones, seguro. Sí, porque me decía por aquí Javi Guerrero que es raro, ¿no? Que tú siempre lleves 31 en el mus. Que si es Sí, a ver suerte si. o Mira, saber jugar o qué será. yo soy un tío muy afortunado en general. En línea general soy un tío muy afortunado. A mí la vida me ha sonreído siempre. Y creo que eso es una gran suerte. Y es verdad que en el MUS es una de las cosas que más pillo, 31. Aparte que me suelo dar muchas veces una corridita con MUS y suelo pillarlo bastante. Sí, Entonces, sí, es sí. verdad que la 31 la suelo coger mucho, Sí, sí, demasiado. sí. Sí, pues fíjate, hace meses, ya cuando empezamos el Sí. Bigote de Abadía, el segundo entrevistado que tuvimos fue Javi Guerrero, le preguntamos, ¿no? Por el pádel, porque él estaba empezando y demás, claro, me decía que tú eras mejor porque eras el que antes se retiró. Le das al pádel, ¿no? Yo juego bastante, claro, yo me retiré en 2010, en 2007, me retiré hace ya, pues fíjate, 16 años, ya camino de 17. Y desde que me retiré, es verdad que he estado jugando a pádel y al final, pues bueno, pues por insistencia y por horas, al final por estar ahí tanto tiempo en la pista, acaba jugando bien. Y Sí, a ver, no es que sea mejor que Javi, pero vamos, jugamos, hay un nivel muy parecido ahora mismo, ¿eh? Está todo muy igualado. sí, fíjate, allá yo creo que fue enero del 2021, por ahí le preguntamos, porque estaba empezando a jugar un tal Raúl González. Sí, Decía, bueno, está empezando, ya se ha cogido un entrenador, pero seguro que con lo competitivo que es, en breve nos pilla. ¿Ya os ha pillado o no? sí, hay que ser sincero. Me gustaría decirte lo contrario, pero no. O sea, la verdad que no se ha pillado. Él al final es un tipo que es como cuando juega fútbol, extremadamente competitivo y le saca rendimiento a sus condiciones. Y al final, a base de insistencia, de echarle horas, de jugar, de entrenar, pues bueno, su carácter es el que le ha llevado, yo creo que eso, a ser el jugador con más partidos de la historia del Madrid. Y su carácter es el que le permite, yo creo que hacer cualquier cosa que se proponga. Porque además es Sí, eso, un tío muy, muy disciplinado y muy insistente y luego también es muy metódico y al final, bueno, pues eso seguramente siempre le ha hecho mejorar. sí, pues nada, ya en 2 Está añitos a nivel. al mismo nivel. Pues nada, vamos a ver cómo está el equipo, Dani, que tenemos ganas de empezar ya con lo que es Venga, la vamos. entrevista pura, ¿vale? Vale. David, ¿cansado, descansado? Bueno, estamos recuperando de un fin de semana intenso, pero bien, con muchas ganas de lo que nos viene por delante. Bien. ¿Tú, Pablo? Anoche apagada hoy, ¿no? Sí, hoy aquí en un sitio lúgubre parece, pero bueno, con muchas ganas de entrevistar al gran Dani. Perfecto. ¿Y Ángel, han sido muy malos los seguidores o no? Bueno, podría haber sido peor. Yo creo que se han portado dentro de lo que cabe. Venga, pues luego habrá que echar un vistazo a lo que nos han puesto, Dani. Y la Venga, primera pregunta te la va a lanzar David y yo creo que la primera te va a gustar. venga. Sí, Dani, yo quería revivir contigo, yo creo que unos momentos que seguro que traen buenos recuerdos. En el Mallorca posiblemente fue un momento en el que alcanzaste quizás tu momento, yo creo que de mejor forma.
ganaste la Supercopa de España del 98, jugaste la final de la Recopa del 99. ¿Cómo viste estos partidos? Porque además fuiste protagonista, marcaste tanto la ida como la vuelta de la Supercopa, en la final de la Recopa. ¿Cómo se vive estos partidos en Mallorca? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? Bueno, pues mira, los recuerdos son inmejorables y curiosamente ayer cumplían años, de 107 años, creo que eran los 117 años en Mallorca. Y fue un año en el que salía todo perfecto. Nosotros ten en cuenta que vinimos mucha gente que veníamos cedida, jugadores que no estábamos teniendo el protagonismo que nos gustaría en otros equipos y ellos venían de haber hecho final de la Copa del Rey que pierden contra el Barça. No os acordáis, en Mestalla, que falla Stankovic. Entonces es un año en el que salen muchos jugadores muy importantes y aparecemos, pues bueno, pues otros 10 o 12 jugadores, pues eso, que no venían teniendo pues minutos en los equipos en los que estábamos. Y fue un año en el que todo salió a pedir de boca desde el inicio, porque la Supercopa era en su momento un torneo que, bueno, pues que tenía a lo mejor un título que tenía un poquito más de prestigio, del que a lo mejor se ha ido luego viendo con el paso de los años. Y para nosotros fue muy importante. Ganamos en la ida, también ganamos en la vuelta en el Camp Nou con 0-1 y era el primer título de la historia del Mallorca. Entonces hay que darle la importancia que se merece, pues bueno, porque nunca se había conseguido un título, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí una temporada en la que se luchó por la Champions, se quedó tercero, eliminamos equipos como el Chelsea en la Recopa de Europa, que fue la última Recopa que se jugó, y perdimos la final contra el Lazio, en un partido en el que yo creo que fuimos mejores, pero ellos tenían un equipo que estaba hecho más de talonario, que estaba hecho para ganar esa Recopa de Europa, y al final lo acabaron consiguiendo, ¿no? Que estaba Vieri, estaba Nedved, estaba Mancini, estaba Nesta, es decir, jugadores de un nivel mundial top. Pero fue un año, ya te digo, que en algún momento pensábamos que el nivel iba a bajar y sin embargo, pues fue un año en el que no se bajó en ningún momento y se mantuvo, ¿no? Ese nivel de competición. ¿Y cómo motivaba a Cooper a los jugadores? ¿Cómo era Cooper como entrenador? Bueno, era un tío muy exigente, era un tío que aunque todo el mundo sabía cuál era el equipo titular, también todo el mundo sabía que nadie se podía relajar, porque entrar y salir del equipo te podía costar muy caro, porque las dinámicas eran muy buenas y entonces si un jugador que era titular pasaba a ser suplente y entraba otro compañero, sabías que te tocaba esperar, ¿no? Entonces nos supo mantener a todos pues siempre muy alerta. Yo siempre digo que esa temporada no la ganaron los titulares, que tuvieron un grandísimo rendimiento. Para mí esa temporada la ganaron los suplentes que nos obligaban al resto a tener ese nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque sabías que estaban todos ahí, todos esperaban, todos estaban, pues eso, con el cuchillo entre los dientes y al final nosotros nos exigían dar la mejor versión. No tuvimos nunca la capacidad de relajación y Cooper era un tío que siempre ha sido como muy distante, muy frío, pero que luego sacaba un máximo rendimiento a todos los jugadores, ¿no? Y yo creo que fue el gran artífice, porque más allá de que cada uno de nosotros pusimos nuestra mejor versión, el que consigue que seamos capaces de conseguirla es Héctor Cooper, ¿no? Y sobre todo el año pasado había hecho una temporada extraordinaria, repetirlo con tantos jugadores nuevos, yo creo que fue una gran gesta, ¿no? Y bueno, a partir de ese año sucedió más o menos lo del año anterior, que muchos de esos jugadores se fueron luego a otros equipos, incluso, bueno, pues eso, equipos de primera talla mundial. Y me gustaría revivir contigo otro título de tu palmarés, como es la Copa del Rey del 2004, que ganáis al Real Madrid. Sí. La Copa del Rey del famoso gol creo que fue Galetti, ¿no? Ujú. En la final La del prórroga. partido, en la Sí. prórroga. Ujú. Y que tú también marcas gol, porque eras El especialista en empate. marcar goles en ese tipo de partidos. ¿Cómo, Ujú. cómo fue aquel partido? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, mira, para mí ese partido fue muy especial, porque no sé si os acordáis, a mí me apartaron del Barcelona y estuve 6 meses entrenando solo y bueno, pues coincidió justo en esa temporada. Yo desde agosto hasta el día 31 de enero, yo estuve apartado. Entonces ese día es el que firmó por el Zaragoza y esa final de Copa del Rey se juega en marzo, es decir, prácticamente 40 días después de yo haber firmado por el Zaragoza, ¿no? Entonces, para mí, en esos meses en los que yo estuve entrenando solo, pues me planteé dejar el fútbol, porque, bueno, al final es difícil psicológicamente mantener esa capacidad de concentración. Y entonces, esa final de la Copa del Rey a mí me dio, pues bueno, pues el impulso suficiente como para luego verme otra vez con ganas de poder mantenerme algún año más en Primera División. Y fue un partido en el que nosotros éramos víctimas. El Zaragoza estaba en descenso. Nosotros estábamos luchando por no bajar esa temporada y nos metimos en la final contra el Real Madrid y los Galácticos, que estaban allí pues absolutamente todos. Estaba Beckham, Roberto Carlos, estaba Zidane, estaba Figo, había un equipazo y ellos eran, yo creo que los grandes favoritos.
Además, no sé si más o menos por esa fecha os acordáis, había sucedido lo de los atentados de marzo de los trenes en España y se hablaba que querían hacer pues, bueno, una victoria con un homenaje para todas las víctimas que había sido en Madrid, etcétera. Y nosotros, pues bueno, pues íbamos allí pues, de tapados, con la ilusión de jugar una final, y luego la final, pues bueno, pues yo creo que se consigue ganar de una manera épica, porque al final solamente puedes conseguir ganar un equipo de este tipo cuando a ti te salen las cosas muy bien y a ellos, pues bueno, pues las cosas no les salieron tan bien, ¿no? Y luego ganar en la prórroga, que también con un jugador menos, que no se había expulsado a un futbolista. Bueno, muy buenos recuerdos, la verdad, fueron buenos recuerdos, pero tuve muy poquito tiempo para celebrarlo porque luego teníamos también partido de liga el fin de semana y ya te digo que estábamos en descenso y estábamos luchando por no bajar. Hay que decir, como apunte, que el otro goleador del partido, además de Galetti y de Dani, Villa, de penalti. un tal Villa. Sí, sí. Sí. Sí, justo. Sí, aparte, mira, Villa yo creo que era el primer año que estaba en primera división y al final, bueno, pues luego fijaros el recorrido que ha tenido, ¿no? Que en aquella época estaba en Villa y estaba Cani, que eran dos chavales de la cantera, que estaba en el primer equipo de Zaragoza, Cani de la cantera y Villa que venía del Sporting, que apuntaba unas maneras que todos decíamos, estos chavalitos hostias, tienen cosas interesantes, ¿no? Luego fijaros el recorrido que han tenido los dos y efectivamente, mira, Villa tomó la responsabilidad de tirar un penalti y hacerlo de la manera que lo hizo, ¿no? Al final era joven, pero ya se le veía que tenía cosas diferentes al resto. Sí, la verdad que recordar esos equipos, ese Mallorca, ¿no? Como bien dices, donde ganaron lo que ganaron también con ayuda del suplente y ese Zaragoza, seguro que las dos aficiones se echan de menos esos tiempos gloriosos que la verdad que se valoran más con el tiempo, ¿eh? Pero bueno. Pablo, ¿algún nombre quieres saber por ahí, no? Sí, eso es. Vamos con las típicas preguntas de esta primera parte. La primera es, has jugado en Madrid, Barcelona y equipos de primera división de la Liga Española, equipos muy potentes. Me gustaría saber, de todos estos equipos, si te viene un nombre a la cabeza como el mejor jugador con el que has compartido vestuario. Es decir, en cuanto a calidad, en cuanto a el que más te ha impresionado. ¿Con quién te quedarías? Bueno, mira, a ver, estuve muy poquito tiempo, solamente un mes, que fue con Ronaldinho, cuando vino en pretemporada con el Barça, que a mí quizás sea el jugador que más me ha impactado. Pero también, claro, al final es difícil quedarte con un jugador en general, ¿no? Pero, por ejemplo, Figo también cuando llegó al Barça es un jugador que dentro de todas las estrellas que tenía ese equipo, pues sobresalía por encima del resto. Era un jugador que, bueno, hacía unas cosas, ya te digo, fuera de lo normal dentro de encima de los jugadores de primer nivel mundial, ¿no? Patrick Kluivert para mí fue un jugador que él no llegó a ser elegido mejor jugador del mundo nunca, sinceramente porque creo que él no se lo planteó. Pero Patrick tiene unas condiciones también fuera de lo normal. Rivaldo, no sé, Fernando Hierro, Redondo. Es que es muy difícil, quedarte con un nombre es muy difícil. Pero quizá el jugador, en cuanto a habilidad, velocidad, en las acciones que hacía, el que más me sorprendió, quizá Ronaldinho. Y también quería preguntarte, delantero centro, te has tenido que pegar contra todo tipo de defensas centrales de todos los colores. Si tuvieras que decirme algún defensa central o lateral, algún defensa en general, que más te haya costado pasar, típico defensa que dices tú, joder, qué pesado, no hay quien se vaya de este tío. Antes eran diferentes los defensores, hay que decirlo. Antes un defensor defendía. Ahora los defensores tienen mucha calidad, sacan balón jugado, es decir, es totalmente diferente el concepto que antes se tenía de defensores, ¿no? Pero había centrales muy duros. Mira, por ejemplo, Xavi Aguado, que fue luego compañero mío en Zaragoza, era un defensa central muy difícil. Claudio Arceno, que jugó en el Racing también, y luego Las Palmas, era un jugador durísimo. Pablo Alfaro, Montparlet, Luis Sierra, Tiburón Prieto, es que había unos cuantos que era muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, esos marcajes siempre recuerdo que eran partidos difíciles. Javi Navarro también, o sea, centrales duros que tú sabías que iba a haber una buena guerra en el partido, sobre todo por la dureza en la que se empleaban, ¿no? Porque luego dentro de este tipo de perfiles, la gran mayoría son gente muy noble, porque yo he tenido la fortuna de conocerlos luego fuera de lo que era el campo de juego, y son gente noble, pero es verdad que en el campo eran extremadamente duros. Incluso fíjate, Sañudo, que ya jugó con Sañudo era un tipo bastante duro. Sí, poco os lesionaba, yo creo, para Con el la bigotito. época, ¿eh? ¿Os acordáis? Con el bigotito, jugaba con su bigotito. Sí. Somos los 4 de Santander, Dani, o sea que a Sañudo y Arceno le cogemos de cerca y entiendo que se te habrá olvidado Merino también. Y Merino también, sí, es verdad, efectivamente, sí. Y luego también estaba Chema, también. Chema también. Tenía un 47, cada vez que te pisaba con el 47, pues imagínate lo que era eso, ¿no? Nosotros atrás, fíjate, coincidieron yo creo que Merino, Pablo Alfaro y Zimantovic en esa época juntos, o sea que no veas.
Dani, hablando también Y de Onopko, o sea, por ahí Onopko también, ¿no? de Onopko Onopko era también, duro, del Oviedo, duro, sí. metía, pero bueno, Pero bueno, decime, decime. ahí es donde uno se ganaba el sueldo, entiendo, ¿no? En esos Sí, ahí partidos. eran partidos complicados. Digo, los conceptos eran diferentes, en cuanto Sí, sí, a sí, no la tiene nada que interpretación ver. del juego. No tiene nada que ver. Yo, Dani, una preguntilla, sabiendo que eres delantero, los delanteros al final, oye, pues hacen lo que pueden, pero necesitan mucho al equipo para al final meter los goles porque sois los que acabáis las jugadas, ¿vale? Si tuvieses que elegir un compañero con el que mejor te entendías, ¿a quién elegirías? Pues mira, con Pau Nois, por ejemplo, en Mallorca me entendía muy bien, con el Caño Ibagaza también me entendía muy bien. Jonathan Soriano, cuando estuvo en el Español, también nos entendía muy bien, a pesar de que era muy, muy jovencito, pero nos entendíamos bien. Con Luis Enrique, en la primera etapa mía del Barcelona, él también jugaba muchas veces en esa posición de media punta y tenía muy buen entendimiento. Pero quizás, fíjate, dentro de que con Villa al final he jugado, pero jugué poquito tiempo, con el delantero que tal vez yo a lo mejor me he sentido más cómodo cuando jugábamos los dos, era con Patrick Kluivert. O sea, Patrick entendía muy bien el juego y lo interpretaba muy bien y era un jugador que estar a su lado te lo hacía todo mucho más fácil. Sí, hombre, y tu primera temporada en el Barça, pues las cifras al final también ayudan a ver Sí, ese trabajo. sí, hubo un tiempo que es verdad que se hablaba, ¿no? De si jugaba Patrick Kluivert, jugaba yo, a veces jugaba uno, jugaba otro, en algún partido jugábamos los dos juntos, pero te digo, la competencia con Patrick era muy difícil porque, bueno, hasta que aparece Van Persie, el máximo goleador de la historia de Holanda era Patrick Kluivert, ¿no? Y era un jugador que destacaba por encima del resto. Era muy difícil competirle el sitio y por lo tanto hacerle un poco de sombra para mí ya era de mucho nivel y, bueno, y yo creo que también había que tenerlo en cuenta. Pues sí. David, vamos con una parte no tan agradable, ¿no? Sí, la parte un poco, hemos visto antes, de los recuerdos buenos del fútbol. Ahora que quería hablar contigo un poco de las salidas que has tenido de los clubes, porque he leído varias entrevistas y declaraciones tuyas en las que decías, por ejemplo, que te mostrabas dolido con el Real Madrid porque no te dieron ni siquiera la oportunidad de fracasar. En el caso de Barcelona nos contabas antes que, bueno, pues que te tuvieron 6 meses apartado y demás. En el español creo que también tuviste ahí en el vestuario tus más y tus menos con algún compañero y en el Zaragoza también. Yo quería preguntarte, no sé si de llamarlo injusto, cruel, o crees que el fútbol no te ha correspondido como merecías. No, mira, a ver, En yo ese creo que sentido, ¿eh? sí, a ver, el fútbol, mira, por fortuna hace poco puse, ¿no? Que en el Barça, por ejemplo, cuando apartaron esos 6 meses, ha sido el único caso de un futbolista español que ha estado tanto tiempo apartado solo, porque se sembró un precedente, yo denuncié y a partir de ese momento el Barcelona y el resto de equipos creo que dijeron que nunca más volvería a suceder eso. Es decir, tú puedes contar con un jugador o no, pero si tiene contrato y está en plantilla, tiene que tener las mismas condiciones que el resto de compañeros, que creo que es lo justo y lo merecido. Conmigo no se portaron bien, pero siempre tiene que haber algún caso que, bueno, pues que a lo mejor siempre es precedente y me tocó a mí. Fueron meses difíciles, muy duros y creo que ahí sí que no me merecía eso y fue para mí tremendamente injusto, ¿no? No poder realizar mi profesión como el resto de mis compañeros en las mismas condiciones. En el resto de situaciones, el fútbol es que es así, es que el tema de la justicia es muy difícil. ¿Qué es lo justo y qué no es lo justo? ¿No? Al final cada uno defiende los intereses, el club defiende lo suyo, los jugadores defienden lo suyo y es complicado. Lo que sí que te puedo decir es que yo siempre he sido un tío muy honrado. O sea, yo del español, por ejemplo, me marché, efectivamente, porque tuve un problema con un jugador en particular y yo tenía 3 años más firmados de contrato, yo renuncié a los 3 años y me fui a mi casa. Y me fui a mi casa con una mano delante y otra detrás. Es decir, no pedí absolutamente nada, rescindí el contrato de forma unilateral y por lo tanto fui honrado con la forma de pensar y lo que yo creía que me merecía, ¿no? Y para mí era muy difícil estar en un vestuario con un compañero con el que... Pero en concreto por un compañero nada más tomaste esa decisión. Sí, Quiero decir, o sí. era un jugador muy de peso en el vestuario, o porque al final entiendo que en un vestuario siendo tanta gente podrás llevarte mejor o peor con unos con otros, pero bueno, tanto como Bueno, al final es para una dejar el club. situación. Claro, es una situación que se enquista porque al final todo el mundo sabía cuál era el problema que existía. El entrenador también continuaba, que era Lotina. El compañero en particular pues también iba a seguir. Al final es un jugador con fuerza. Y yo en ese momento pues decidí que para mí los últimos 2 meses en el club fueron muy, muy duros, muy difíciles. Yo no era un tío feliz y como no era un tío feliz haciendo lo que me gustaba, pues decidí tomar esa decisión y marcharme, ¿no? Y fui a hablar con Cristóbal, que era el director deportivo, y así se lo manifesté y bueno, incluso se portó bien en ese sentido, no me puso facilidades y también sabía por dónde venía el problema, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creo que, bueno, para mí fue un gesto muy honrado por mi parte y por el club yo creo que también me lo pusieron fácil teniendo en cuenta pues que, bueno, que había que tomar una decisión. En el resto de equipos, mira, en el Madrid es verdad que no tuve la opción ni de fracasar, pero también hay que ser justos con el club
y había jugadores muy buenos. O sea, al final aparece un tal Raúl, que fijaros lo que ha sido después, jugador con más partidos de la historia del Real Madrid, y aparece y nos pasa como, pues eso, pues como un Ferrari. Tú cuando eres un chaval y te crees que vas a tener esa opción porque, bueno, pues porque los números y a nivel deportivo eso es lo que parece que va a suceder, que estaba Alfonso, que venía yo, es decir, jugadores que veníamos con una buena trayectoria en el fútbol base, pues de repente crees que ese es tu puesto y que eso no te lo va a quitar nadie, pero irrumpe de una manera como la que rompió Raúl, de esa manera tan brutal, y poco puedes hacer, ¿no? Y al final el paso de los años da la razón al Real Madrid y lógicamente al jugador. Y nosotros, bueno, pues yo creo que esas declaraciones vienen un poco en base a la frustración y al dolor de decir que casi no tenía ni la opción de poder demostrar si era válido o no para el Real Madrid. Pero claro, en estos equipos no hay tiempo para esperarte. Y de Zaragoza, Zaragoza fue una cosa muy curiosa porque me firma Pardeza, me firma, como digo, después de estar tanto tiempo apartado del Barça. Y es verdad que en esa temporada, cuando llego, pues la situación del club era muy mala. Llegaba un Movilla yo en el mercado de invierno y el equipo está en zona de descenso. Al final el equipo acaba ganando la Copa del Rey, yo acabo siendo un jugador titular dentro de ese equipo. Creo que de alguna manera sí que participo para que, bueno, pues para que el equipo al final acabe sumando puntos y se salve del descenso. Y ahí me habían prometido que me iban a renovar. Entonces yo espero hasta que llega un momento en el que ya no tengo más tiempo de espera porque no me firma, no me decían nada y ya he decidido firmar por el Español. Y el Zaragoza tenía palabrado, había hablado ya con Óscar, ¿no os acordáis? Óscar de Valladolid, que era un muy buen jugador y jugaba en esa posición en la que yo también estaba participando, ¿no? Y bueno, me llevé un poco la decepción yo Zaragoza estaba muy bien, era mi segunda etapa, conocía el club, conocía la ciudad y estaba convencido que iba a continuar allí 3 años más, pero no llegó esa oferta de renovación y por lo tanto me tuve que buscar la vida y firmé por el Español. Sí, y la parte del Barça, ¿por qué te apartaron del equipo? Bueno, mira, la parte del Barça, yo cometí un error que fue que yo me cerré en banda porque decidí no hablar con la prensa. Era una época en la que no tenía buena relación con la prensa y decidí apartarme. Entonces, todas las informaciones que aparecían en los medios de comunicación solo tenían una fuente, que era la del club. Y te voy a contar, es algo muy sencillo, pero es algo que suele pasar en estos periodos en los que pues, hay que firmar en el periodo de verano o de invierno. Yo en principio tenía una ficha alta dentro del Barça y el Barça quería que yo me fuera cedido a Osasuna. Estaba Chiqui Begiristain de director deportivo. En esa época Rafael Benítez estaba entrenando al Valencia, el gran Valencia, que Valencia estaba pues eso, a un nivel, hizo 2 finales de Champions, conseguía ligas, era pues un claro rival del FC Barcelona en ese momento, ¿no? Y entonces Rafa contactó conmigo y me dijo, yo te quiero, si te quieres venir al Valencia, y entonces claro, yo tenía la opción del Valencia. Y yo le dije a Chiqui Begiristain que yo me iba al Valencia, cedido o traspasado, pero yo me iba al Valencia. Entonces ellos entendieron que era un rival, que claro, un rival directo y que no querían que fuera el Valencia. Y son de las cosas que yo no entendería. Es decir, yo soy tu patrimonio en principio, porque soy un jugador con contrato dentro del Barça, tú consideras que no soy un jugador válido para tu plantilla, por lo menos déjame que yo me vaya donde yo quiera, ¿no? O sea, si tan malo soy para vosotros, ¿qué más te da a ti que yo me vaya al Valencia o me vaya al Real Madrid o me vaya a otro club? Si al final no soy bueno para ti. Entonces ellos se cerraron en banda y me dijeron que no, que Osasuna o no había otra opción. Yo también me cerré en banda, decidí quedarme y entonces hasta última hora estuvimos ahí esperando hasta las 12 de la noche que se cerrara el plazo con la oferta y no se dio la posibilidad. Y entonces el club, como se quedó con un jugador como yo, que tenía una ficha alta y entendían que yo no había querido irme donde ellos decidían, pues bueno, decidieron apartarme y con esa mirada de presión, no sé si más o menos tenéis algún dato, pero nos apartaron a Roberenque, y a Tito Bonanno y a Riquelme en el mes ese de agosto. Entonces ahí aparecieron diferentes salidas, Tito se marchó luego, Roberenque se fue creo que a Turquía también al Tenerife y luego Riquelme firmó por el Villarreal y el único que no tuvo equipo fui yo. Y al final me decidieron apartar. Entonces entrenaba por las tardes, a las 4 de la tarde, en los campos que estaban al lado del FC Barcelona, me quitaron los pases de socio, no podía coincidir en el vestuario con mis compañeros, tenía que entrenar a diferentes horas, es decir, fue lo que es un moving a nivel laboral terrible. Sí, total. Y tuve que denunciar con Juan de Dios Crespo, que era el abogado de la liga en ese momento, tuve que denunciar. Y luego llegamos a un acuerdo el día 31 de enero, pero bueno, esos 7 meses también estuve yo pues suspendido de empleo y de sueldo, con lo cual, bueno, una época... O sea, que tampoco cobrabas esos meses. No, o sea, a mí me apartaron porque como había un juicio por delante, pues hasta que no se llegara a un acuerdo o no saliera a juicio, pues en principio pues todo estaba condicionado a esa situación. Y luego al final llegamos a un acuerdo porque, claro, en este tipo de situaciones, tú entiendes, hay cosas mucho más importantes en la vida que no
que no hay que un jugador juegue más o menos en un equipo de fútbol. Entonces el juicio se podía alargar mucho tiempo y claro, pues al final ahí corrías el riesgo de quedarte sin jugar varios años. Y claro, si ya te quedas sin jugar varios años, tenías que dejar el fútbol. Llegamos a un acuerdo, tuve que renunciar a mucho dinero y por lo menos tener la opción de poder jugar otra vez a fútbol. Pues vaya tela. Duro. Ángel, sí, la verdad que sí. Ángel, ¿han preguntado algo de esto los seguidores o he hecho Sí, un poco de spoiler? algo tenemos por ahí. Mira, Dani, la primera es obligada. Yo creo que ya sabes cuál va a ser. Eres natural de Sarrañola del Vallés, pero Sí. canterano del Madrid. Has jugado en el primer equipo de los dos grandes de España. Entonces es obligada. Barça o Madrid. ¿Ganó el clásico el equipo que tú querías? Bueno, no, mira, esa pregunta me la hace mucha gente. Me dicen, ¿tú eres del Barça, del Madrid? Yo ya desde que me retiré, a mí me gusta solamente ver fútbol. Y siempre digo, que gane el que más se lo merezca. Yo veo un partido del Barça con el Celta juega mejor, que gane el Celta. Veo un partido del Madrid, no sé, con el Getafe, juega mejor el Getafe, que gane el Getafe. Es decir, no soy de ningún club. Yo de pequeño sí que era más del Real Madrid. Es verdad que mi padre era del Madrid, mi madre era del Barça, mi hermano era del Barça y yo del Madrid. Es decir, estábamos un poco ahí divididos. Pero con el paso de los años, y yo creo que el hecho de haber sido profesional y haber estado en varios clubes, y sobre todo en estos dos equipos, a mí poco a poco lo que era esa pasión por ser un seguidor o un fanático de un club o de otro, al final fue desapareciendo y sinceramente es que no soy de ningún club. Evidentemente, si juega el Barça, el Madrid contra cualquier equipo extranjero, prefiero que ganen estos equipos que sean españoles, ¿no? Pero ya no tengo ese sentimiento. ¿Yo soy más del Madrid? No. ¿Estoy muy agradecido al Madrid? Por supuesto. ¿Estoy muy agradecido al Barça? Por supuesto. Pero no tengo esa vinculación como sentimiento por un club o por otro, ¿no? Queda claro. Pues mira, Dani, me llamó la atención que el otro día hubo un 7-0 del Liverpool al Manchester, pero tú estuviste en una goleada también bastante curiosa, ¿verdad? Con la selección, el 9-0 a Austria. Sí, lo que pasa es que yo no sé si ese partido yo llegué a jugar o no llegué a jugar. Ahí ya recuerdo porque han pasado muchos años. Puede ser que estuviera en el banquillo. Yo creo que no llegué a jugar. Lo que Creo que pasa es que, entraste bueno, en el 83, en el sí, minuto pues mira tú. 83 entraste. Pero Entré porque sí. para solucionar el partido, ¿no? Es decir, vamos a intentar ya rematarlo, que luego se puede complicar. Bueno, no Pues pudiste marcar. no me acordaba porque ya han pasado tantos años y no me acordaba si había tenido participación o no, pero bueno, también es verdad que tuve poca presencia dentro de la selección, fueron creo que 5 partidos y por lo tanto tampoco tuve un recorrido muy grande, pero bueno, no me puedo quejar. Bueno, también jugaste contra Italia y contra Alemania, que eran dos grandes selecciones. Contra Alemania nos metieron una buena, mira, contra Alemania nos metieron una 4-1. buena. Y yo me acuerdo porque, fíjate, contra Italia debuté y contra Alemania pues nos metieron una buena. Y hice unas declaraciones porque luego hubo una citación después que estaba Camacho, que fue el que ahí me había convocado para la selección. Y yo dije algo así como, bueno, pues al final hemos pagado los platos rotos, perdón, unos cuantos, ¿no? De esa derrota. Y claro, no me había convocado para la siguiente convocatoria. Y luego antes se hacía, no os acordáis también, alguna convocatoria, pero que era simplemente para reunirnos, que quedábamos ahí en el hotel, ahí no me sale el nombre del hotel ahora, pero bueno, quedábamos en el hotel ahí cerca del aeropuerto, en Barajas, y resulta que bueno, pues que hacíamos como concentraciones de estar el día juntos y ya está. Y Camacho me citó, y delante de todos, pues me lo soltó. Me dijo, bueno, Dani, ¿qué? Que rajadita buena, ¿eh? O sea, no habíamos convocado a algunos, ¿no? Algunos los platos rotos, tal, delante de todos, claro. Yo que llevaba 2 partidos en la selección, imagínate. Allí que estaba rojo, que no sabía ni qué decir, decía, tierra, trágame. Todo el mundo te miraba. Digo, no, quizás no me expliqué bien. Dice, no, si te explicaste, perfecto. Pero vamos, que yo no he pagado los platos rotos con nadie. Al final he hecho una convocatoria, he decidido traer a unos y a otros no. Pero vamos, que las rajaditas estas no me gustan. O sea que tuve una buena tiradita de orejas, la tuve. Sí. Bueno, Dani, es cierto que jugaste después del Español en el Olympiacos de Atenas. Y sí. bueno, eran Olympiacos en el que estaba pues Rivaldo, estaba Yaya Touré, el mítico Predrag Georgievic, Schürrer, Levens. ¿Es quizá la mejor afición que has tenido, la del Olympiacos? Quizá a nivel de ruido, por lo menos. Sí, bueno, a nivel sobre todo de vivir lo que es el fútbol, sí. O sea, era espectacular. Es verdad que el 80% de Grecia son de Olympiacos y es una afición brutal. Nosotros hacíamos partidos de entrenamiento y a veces jugábamos en Kariskakis y a lo mejor era un partido de entrenamiento contra el filial o contra algún equipo de por allí de Grecia y venían al campo 20.000 personas. O sea, yo eso no lo he visto en mi vida. O
sea, un partido amistoso, el típico partido de los jueves, que es un partido que bueno, pues que al final lo hemos hecho en la ciudad deportiva, en cualquier equipo donde jugabas, y a veces había como un aficionado, pero muy poco. Pero ahí se jugaban a veces en Karaiskakis, en el campo donde jugábamos habitualmente, ¿no? En el campo de Olympiacos. Y de repente venían 20.000 personas a ver un partido amistoso. O sea, una locura. Nos adoraban. En aquella época tampoco se salían, los jugadores españoles no salíamos mucho fuera. Y creo que fui de los primeros que empezó a tomar un poco por la iniciativa de salir hacia el extranjero. Y yo me fui allí por Rivaldo, porque Rivaldo me llamó cuando yo dejo el Español, él me llama y me dice, oye, Dani, ¿te quieres venir a jugar aquí a Grecia conmigo? Que el club es una pasada, que el equipo es una maravilla. Y bueno, y decidí irme a jugar allí y reconozco que fue un año fantástico. Ganamos la Liga, ganamos la Copa, estaba también Aruna Babandiga, el que era también jugador del Barça, también estaba allí, la verdad que teníamos un grandísimo equipo y tuvimos una temporada bueno, pues es espectacular. Y ahí fue ya donde decidí retirarme. Después ya de 3 o 4 años en diferentes equipos, dije, ya está, termino aquí mi carrera y ahí tomé la decisión. Pero vamos, como afición la de Olympiacos, una auténtica maravilla, sí. Pero es que, claro, es que si te llama Rivaldo, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Sabes? Claro, Es imposible. es que yo con Rivo me llevaba muy bien. Rivo cuando estábamos en el Barça nos llevábamos muy bien, porque a veces es como todo, ¿no? Dentro de un vestuario es muy difícil que tengas relación muy buena con todos los compañeros. Con algunos son compañeros, con otros es amigo, con otros tiene más intimidad. Y con Rivo la verdad es que me llevaba muy bien. Entonces él cuando se entera que yo me quedo, que eso lo comenté antes, que yo me voy del Español y renuncio a los 3 años, yo no tenía absolutamente nada. Yo me voy a mi casa y estoy ahí una semana y Rivo me llama. En esa semana me llama, me dice, Dani, dice que me he enterado que has dejado el Español, te quiero ir a jugar aquí. Y fue todo muy rápido, porque lo hicimos yo creo que en 3 o 4 días. Me lo dijo, oye, que me encargo yo de hablar con el presidente, te vienes para acá, que el míster también le gustas. Estaba un tal Solid, que era un noruego, y me fui para allá, sí, sí. Estaba Gatos también. Bueno, ellos tenían muy buenos jugadores, porque creo que tenían la base también de cuando ganan en la Eurocopa con Grecia, y había 5 o 6 futbolistas que formaban parte de esa selección, y la verdad que había un equipazo en Grecia. Nicopolidis, el mítico portero canoso, ¿verdad? Sí. Había unos Sí. míticos, digo, Gatos Georgievich, que era una maravilla. Bueno, había unos cuantos futbolistas de muchísimo nivel, sí. Erol Bulut también, el turco. O sea, ahora me bien recuerdo, pero claro, es que te hablo del año 2000, temporada 2005-2006, que han pasado ya muchos años. Sí. ¿Y a Yaya Touré ya le veías madera para ser el jugador en el que se convirtió? A ver, Yaya Touré era un jugador que era muy jovencito, pero sorprendía a todos, sobre todo por el desparpajo que tenía. Era el típico jugador que a veces nosotros cuando comentamos, digo, hostia, vaya jeta tiene este tío, pero jeta en el buen sentido, ¿no? De, fíjate que jovencito y había una falta y decía, la tiro yo, y a lo mejor a George le decía alguna cosa, y tú decías, ¿y este? En los entrenamientos iba duro, o sea, era un tío que echaba para adelante. Y luego, bueno, ese año él hace una muy buena temporada y él ya no vuelve a Olympiacos. Él decide quedarse, no vuelve, o sea, se declara en rebeldía. Y era un jugador, digo, que ya le veías unas maneras de un jugador bueno, porque con esa edad, el nivel de competición que te ofrecía, la valentía que tenía también de enfrentarse pues, a compañeros en el vestuario, no se amedrentaba con nadie, tenía muy buenas maneras y ya se le veía que era un jugador diferente. Y luego ya pues al Barça de Guardiola a triunfar hasta que llegó Busquets y ya se hizo con el puesto, pero vamos, la experiencia en Grecia debió ser inolvidable. Hasta aquí, Dani, la parte de la entrevista. Vamos ahora con 3 juegos muy cortos que yo creo que te van a gustar y el primero te lo va a contar Pablo. Venga. Sí, Dani, este es un juego que consiste en el que yo te voy diciendo una serie de nombres y tú me los vas a intentar definir, si puedes, con una sola palabra, ¿vale? Vale, venga. Bueno, empezamos con el primero. Rafa Benítez. Maestro. Gustavo Poyet. Ídolo. Luis Van Gaal. Perfeccionista. Jupp Heynckes. Mediador. Jovan Stankovic. Clase. Pep Guardiola. Genio. Luis Enrique. Competidor. Iván de la Peña. Excelencia. Sabio. Desborde. Kili González. Aquí lo amaba. Locura. Y por último, Daniel García Lara.
Honrado. Perfecto. Ha dicho Muy bien, todos, vamos a todos repasar con una palabra, ¿eh? con una palabra. Yo creo que esa Ha sido es la historia del perfecto. programa. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a irnos un poquito más. Vamos a repasar algún nombre que bueno, pues nos ha llamado la atención. ¿Cómo era Kili González? Entrevistamos a Paco Geme y nos contó que se pegó en un entrenamiento con el bueno de Kili González. Me hubiera gustado ver también esa pelea en el vestuario. ¿Cómo era el Kili? ¿Era un tío con tanto temperamento? ¿Cómo era estar con él? Sí. Mira, no sé si os acordáis de Lizarazu, en el campo del Atleti se pegaron. O sea, les En San expulsaron, que se Mamés, sí. empezaron a pegar puñetazos allí, el juego estaba en un lado y de repente dos tíos pegándose y el Lizarazu con el Kili. El Kili era, mira, era un futbolista con una calidad increíble. Era muy amigo de Maradona y tenía ese punto de locura. O sea, era un tío de la calle, hecho a sí mismo. Entonces tenía ese punto en el que cuando entraba a competir, él no entendía de nada. Ay, no había compañeros, no había amigos, pero luego era un tío noble, con un corazón no te puedes imaginar, siempre haciendo bromas, cuando íbamos en el autobús iba cantando, te quedabas dormido, ibas a lo mejor en el autobús, te quedabas un poco dormido, venía y te metía un beso en la boca, o sea, cosas de esas que decías, esto solamente es el Kili, o sea, una locura, te metía un sello, pero era un tío de estos de decir, de vestuario, alegre, pero es que luego llegaba al campo y cuando había que competir y estaba la cosa difícil, que a veces se silbaban y los partidos no se daban como se tenían que dar, era el primero que daba la cara. De esta gente que allá por donde pasa no deja indiferente a nadie. O sea, de estos jugadores de vestuario buenos, pues el Kili era eso, porque además lo tenía todo. Tenía ese punto de locura, pero luego tenía una calidad que a mí me parece que uno de los mejores jugadores así de zurdita que he visto, con cuidado, que muy buen jugador, muy bueno. También me llamó la atención, de la Peña, paisano nuestro. ¿Cómo era jugar Sí. con ese tío? O sea, ¿qué pasa? Que Iván veía el fútbol, como a veces decimos nosotros, desde arriba. O sea, esos pases que tú estás en la grada y dices, pero si es ahí, y tú estás en el campo y dices, yo es que ahí no la veo. O sea, directamente, seguramente unos metros más arriba sí, pero en el campo es muy difícil, ¿no? Y luego Iván ha sido un jugador bueno, pues que mejor pase de interior tenía filtrado. Es decir, se le criticaba muchas veces el hecho de que se perdían muchos balones, pero es que eran balones definitivos, eran balones de pase de gol. Iván tenía un aductor que le decíamos que golpea más fuerte el balón de interior casi con el empeine, ¿no? Mucha calidad. Y aparte con Iván es que he jugado muchísimos años en categorías inferiores en contra, cuando yo estaba en Madrid y él estaba en Barça, y por lo tanto luego hemos sido también compañeros en el Español, porque además él fue uno de los que me llamó para que firmara por el Español cuando pasó lo del Zaragoza, y con el que he tenido siempre muy buena relación, ¿no? Entonces era un jugador que era mucha clase, era muy exquisito jugando. Para mí un jugador de lo que yo creo que luego no hemos visto, ¿no? Con ese último pase que filtraba entre líneas que era definitivo. Luego Heynckes mediador. ¿Tú crees que tuvo Sí. un papelón Jupp Heynckes en aquel Madrid de los Ferrari, de gente, pues igual tendría mucho ego, no lo sé, lo desconozco. ¿Qué papel tuvo Jupp Heynckes ahí? Mira, Yo creo que yo te digo mediador porque fue un técnico que después de ganar la 7ª Copa de Europa, después de 32 años, lo acabaron echando. Entonces, tú fíjate la situación tan complicada, ¿no? Era un vestuario muy difícil porque había muchísimos jugadores de muchísimo nivel, pero también con muchísima personalidad. Estaba Sidorf, estaba Panucci, estaba Redondo, estaba Fernando Hierro, Manolo Sanchís, Millato, Bisuque, Raúl. Intenta de alguna forma mediar con todo eso. No era fácil porque había mucho líder y mucho líder con personalidad. Entonces, yo creo que hubo un momento que el vestuario medio que le superaba, medio que yo creo que le costó hacerse con el equipo. A nivel de liga no hicimos buena temporada, de hecho creo que estábamos fuera de la Champions y el equipo se mete porque queda campeón ese año frente a la Juve en la Champions. Entonces, a Juve le costó mucho adaptarse a ese vestuario porque los vestuarios tan grandes son muy difíciles de llevar, sobre todo por ese ego, ¿no? Que todos tenemos, pero cuando hablas de jugadores de primer nivel, le tocó un vestuario muy difícil. Yo reconozco que le tocó un vestuario muy complicado y por eso te digo mediador, porque él muchas veces yo creo que era más cómo gestiono el grupo bueno, pues que a lo mejor cuestiones más tácticas o técnicas dentro de los entrenamientos o los partidos. Y luego Van Gaal. Van Gaal perfeccionista, un tío con su libreta en la mano. ¿Cómo era Van Gaal? ¿Ponía tanto? O por lo menos desde fuera parece ser que era eso. ¿Cómo era Van Gaal en un vestuario? Porque gestionarlo no sé cómo estaba. Mira, era un tipo de verdad, era muy perfeccionista porque él era un tío muy disciplinado. Él era de los que a veces yo creo que ha perdido mucho tiempo de su vida en los entrenamientos, en las tonterías de si salís todos con medias, todos con medias, todos con calcetines, todos con calcetines, y pantalón largo, todo. Esas tonterías que muchas veces te quitan energía y no sirven para qué.
Pero en cuanto a los entrenamientos, era un tío que entrenaba 50 minutos, no entrenaba más. Todos los entrenamientos tenían una finalidad, todos los ejercicios estaban muy bien estudiados. Trataba a todos por igual, porque eso también es muy importante en un vestuario. Es igual que Tío Ayub, yo creo que le costó adaptarse al vestuario del Madrid. A Van Gaal no le costó adaptarse, vamos, ni mucho menos a un vestuario como el del Barça, que también al final acabas teniendo ese ego con jugadores de ese nivel, ¿no? Pero él era un tío con una personalidad muy marcada, muy firme, y que tenía muy claro cómo tenía que jugar. Él tenía muy claro que la disciplina es la base del grupo en todos los sentidos. Hubo varios enfrentamientos con algunos compañeros, pero al final siempre salía vencedor, ¿no? En ese tipo de enfrentamientos. Y luego era un tío muy humano, era muy cercano también. Tú le veías con esa fachada que tenía, a veces con esa forma de tratarte, que era un poco así también como, bueno, como un poco déspota, pero luego en el apartado fuera del entrenador, cuando tenías que tratar con la persona, era un tío cariñoso, era un tío muy humano y bueno, yo solo tengo buenas palabras para él. Me firmó y luego no me quiso. O sea, fijaros, que yo podría decir, bueno, este tío conmigo no se portó bien, pero siempre fue sincero. Cuando me firmó porque me quería y cuando vino la segunda etapa, que yo estaba en el Barça, que él ya no me quería, también me llamó, me lo dijo, mira, no vas a contar no voy a contar contigo, al principio vas a estar en la plantilla, pero bueno, eres uno más y haces méritos, pues a lo mejor acabarás teniendo tus minutos, pero en principio yo tengo que ser sincero y no vas a tener esas opciones de entrar dentro del equipo, ¿no? Luego acabé jugando al final de temporada algunos partidos. Recuerdo que me puso de ejemplo en alguna charla en el vestuario. Y ya digo que solo tengo palabras de agradecimiento y buenas para Luis, porque ya digo, creo que es un tío muy perfeccionista y todo lo que hace lo hace con un sentido. Luego Guardiola, genio. Recordamos al Guardiola jugador, compartiste vestuario con él, tío que hacía muchos aspavientos con los brazos, ordenaba todo el Sí, equipo. ¿Cómo era Guardiola en el vestuario como jugador? Ya le conocemos como entrenador, como sí, jugador, como era tan de estar encima de todos los compañeros corrigiendo. sí. Sí, o sea, era el típico compañero pesado en ese sentido, ¿no? Llegabas al vestuario en el descanso y te ponía la cabeza y le decías, Pep, déjame, vale, sí, sé que he fallado 3 balones, sé que ese balón tiene que ir al otro lado, ya, pero colócate en esta posición, vete un poquito más abajo, baja a recibir. Entonces decías, por favor, o sea, déjame. Pero en el campo igual, ¿eh? Estaba jugando en el campo y te pasaba y te decía 17 cosas. Luego hacía una cosa que a nosotros, a los jugadores, nunca nos ha gustado, que es cuando un compañero te levanta las manos. Porque al final, de alguna forma, te está señalando cuando tú estás en el campo y el aficionado, cuando tú ves que hay un compañero que te levanta la mano, pues dices, es que no lo está haciendo bien. Pero Pepe era una manía que tenía muchas veces y se lo decíamos, tío, dime lo que sea, pero cuando pase por tu lado, deja de levantarme las manos si hago un mal control, si falla una acción, porque al final nadie quiere fallar ni nadie quiere cometer errores, pero todos lo hacemos. Pero él era una forma que tenía de expresarse que yo creo que por naturaleza le surgía y le salía así. Pero sí que es cierto que luego dentro de la historia pues era un tío pues normal y corriente, ¿no? A veces venía con sus locuras, ¿no? Decíamos, hoy viene Pepe en on y otra vez viene Pepe en off. Pero bueno, yo creo que eso, que también era un tío muy especial, pero como compañero yo no te puedo hablar mal. Conmigo siempre se portó bien, yo el comportamiento que vi con el resto de compañeros siempre fue bueno. Y luego, claro, pues era uno de los tíos más queridos, era ídolo, ¿no? Dentro del Barça y por lo tanto, bueno, pues un jugador diferente en el Barça, claro. Otro intenso era Luis Enrique. ¿Luis Enrique tú le veías también algo de ese Sí. estilo o iba más Pero por era su cuenta? diferente. Pero Luis era diferente, porque Luis era un competidor nato. O sea, Luis era. Aquí hay que. En los partidos de entrenamiento, en los partidos cortitos, en los partidos importantes, Luis siempre te competía. Había partidos que te podía dar un 9, otros te daba un 7, pero siempre estaba en ese nivel. Es decir, no te iba a dar un 5 luego de un partido muy malo, y a lo mejor luego no te daba un 10, pero siempre estaba entre 7 y el 9. Y luego era un tío muy bromista, era un tío que dentro de esto le daba mucho ambiente, era un tío muy alegre, con una personalidad muy marcada, porque es verdad que tiene una personalidad muy marcada. Yo creo que nunca ha sido un tío muy de tener una gran relación con la prensa, porque creo que es verdad que no ha tenido esa relación, pero en el vestuario para los compañeros yo creo que era un referente. Luis era buen compañero, era de esta gente que daba la cara por ti. No sé, yo a Luis lo conocí también de la etapa en el Madrid y por lo tanto no fue para mí un descubrimiento dentro del Barça, pero sí era un tío con muchísimo carácter y es un competidor nato. Ya lo veis que cualquier cosa que se propone hacer, se pone a montar en bici y tiene que hacer no sé cuántos puertos y hacerlos a tiempo. Se pone a correr y tiene que hacer maratones, se pone pues eso, a hacer la Titan Desert. Él es un competidor nato por naturaleza. Luego, bueno, cambiamos un poco de equipo. Gustavo Poyet, un tío con carácter. Compartiste vestuario con él. ¿Cómo era el uruguayo? Mira, yo con Gustavo me llevo bien, ahora hace tiempo que no hablo con él, pero luego hemos coincidido en los medios de comunicación a veces, porque él trabajaba también para Inglaterra, comentando partidos de la Premier.
Y yo con Gustavo, pues los 2 años que estuve en Zaragoza, es que hicimos una muy buena relación. Gustavo era un llegador nato. Entonces, para nosotros con los delanteros teníamos mucha relación, porque cuando estás en el campo y más o menos compartes una posición, pues al final también tienes, yo creo que más relación con esos compañeros, ¿no? Y bueno, pues al final comíamos muchas veces, cenábamos muchas veces y luego hemos seguido teniendo pues relación. Y era un tío, pues igual, otro, pues eso, competidor, no le gustaba perder a nada, hablaba mucho en el campo, muy pesado, o sea, muy, muy pesado, pero para nosotros, para los rivales, para el árbitro, pero es que luego tenía mucha calidad y era un jugador de rendimiento que sabías que siempre estaba ahí. Y fíjate, de esos jugadores que yo creo que con el paso de los años se han ido perdiendo. Eran esos jugadores de segunda línea, que los medios punta que con llegada, centrocampistas con gol, y al Zaragoza le dio un rendimiento increíble. Luego firmó por el Chelsea también, que no estuvo, y un jugador descomunal. Y luego, como persona, pues igual, yo es que ahí con Gustavo no puedo ser muy objetivo porque eso, me llevo muy bien con él, tengo buena relación y es un tío al que le tengo muchísimo aprecio, ¿no? Y claro, cualquier cosa que yo te diga, pues va a ser buena de Gustavo. Y ya para terminar, Savio y Stankovic, 2 jugadores de banda, izquierda en este caso, principalmente. El otro día entrevistamos a Roberto Rojas, lateral Sí, del Madrid. lateral derecho de Madrid, sí, sí. Eso es. Y nos dijo que el rival que más le costó cubrir fue Savio. Decía que ella armaba la pierna y es que aunque supiera lo que iba a hacer, no le daba tiempo a pararlo. ¿Con quién te quedarías? ¿Con Savio por esa banda izquierda o por Jovan Stankovic? Son 2 jugadores distintos. Distintos, claro. Es que claro, ahí sí que depende. Si yo fuera director deportivo y tuviera que buscar un banda izquierda, dependiendo del modelo de juego de mi entrenador, pues me decidiría por uno o por otro, ¿no? Jovan Stankovic es verdad que tenía el desborde, pero tenía una pierna finísima para el centro. O sea, tenía unos centros que te la ponía, que si iba a jugar con un rematador, pues dame a Jovan Stankovic porque es garantía de ponerte al área 4 o 5 centros por partido para rematarlo, ¿no? Y luego también tenía ese golpeo de falta que era muy, muy bueno, era un jugador muy fino y claro, era un tipo distinto. Savio creo que era más habilidoso, más de 1 contra 1, mucha calidad, también tenía gol, él tenía más llegada, pero más que de jugador de banda y central era más jugador de meterse pues, entre zonas intermedias, pues eso, de aparecer con regate, de disparo desde fuera del área, eran diferentes. Como juego asociativo, probablemente yo me quedaría con Savio. Con jugadores que tienen que entrar por banda porque pueda tener 1 o 2 delanteros que sean para rematar, pues probablemente con Stankovic, ¿no? Siendo los 2 jugadores de una zurda de muchísima calidad, ahí sí que no te puedo decir uno u otro, pero dependiendo del modelo de juego del entrenador, ¿no? Sí, Para la mi verdad caso, que por ejemplo, yo me cogería a Stankovic porque yo era más rematador y entonces a mí Jovan Stankovic me venía fenomenal porque me hacía muchos pases y igual hacía muchos centros, entonces por mi forma de entender el fútbol quizá me vendría mejor, pero para otros jugadores, a lo mejor tú hablas con Benzema y para Benzema le vendría mejor un tipo como Savio, ¿no? Que es mucho más asociativo, de paredes, de pues eso, de 1 contra 1, de regates, es más tipo Rodrigo del Real Madrid. justo, tal cual. ¿Preguntas cortas, David? Sí, 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 vamos allá con las preguntas cortas. Una Venga. pregunta típica que suelo hacer es ¿cuál es el compañero más pesado en el campo? Pero yo creo que entre Poyet y Guardiola va a estar la cosa, así que vamos sí, ¿no? Eran los 2 muy pesados. Lo que es en el Demasiado. sentido ese de estar muy encima de uno mientras juega. Así que voy a cambiarla por otra que se me ha ocurrido según te iba escuchando. Vale. Comentabas antes que cuando durante tu etapa en el Barcelona no tenías buena relación con la prensa, que Luis Enrique tampoco tenía buena relación con la prensa. Y se me ocurría, ¿le conviene a un jugador deportivamente llevarse bien con la prensa? Ahora ya viéndolo en perspectiva, ¿el jugador que tiene buena relación con la prensa le favorece lo deportivo, tú crees? Bueno, yo creo que sí que te puede favorecer. Yo ahora, por ejemplo, estoy en los medios de comunicación, llevo como 4 o 5 años entre televisión y la radio, y yo creo que sí, sobre todo porque al final la versión no es solamente de una dirección, hay varias versiones, ¿no? Y creo que hoy en día también yo creo que los jugadores están mucho más preparados a todos los niveles, a nivel también a nivel lingüístico, a nivel de explicaciones, y que por lo tanto, pues el hecho de exponerse, yo creo que no supone ningún problema y que es bueno. Creo que humanizar un poco lo que es la figura del jugador también es bueno. Entonces, yo creo que una buena relación con la prensa siempre te va a favorecer. Porque al final, aunque tú puedas discrepar o puedas tener una opinión totalmente distinta, una cosa es una crítica constructiva y hacerla pues en base a que tú piensas que algo se puede mejorar y otra cosa es la crítica que se hace para destruir directamente porque, bueno, como este no va a decir nada, yo voy a decir lo que me dé la gana porque al final mi versión es la que vale, ¿no? Y de alguna forma yo cometí ese error cuando estaba en el Barça. A día de hoy, si yo tuviera que llevar a algún jugador y tuviera que asesorarle,
yo le pediría que tuviera una buena relación con la prensa. Y eso no quiere decir que le des a la prensa todo lo que te pida, pero sí que quieres tener una relación, bueno, pues a nivel profesional, porque estás obligado a convivir con ella. Es decir, yo creo que la prensa, el jugador de fútbol, los clubs, está todo interrelacionado. No puedes quitar ninguno de esos elementos. Está todo junto, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que sea favorecer las buenas relaciones entre todos, indudablemente yo creo que eso siempre ayuda. Dentro de todos los entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera, me gustaría saber con cuál es con el que más feeling tenías. No tiene por qué ser con el que más jugases, sino con el que más cómodo te encontrabas y con el que menos feeling desde el principio de esas relaciones que ves que no cuajan. ¿Con cuál mejor y con cuál peor? Mira, con el que más feeling siempre he tenido ha sido con Rafa Benítez. Lo tuve en sub-19, lo tuve 2 años en el Castilla y luego con el paso de los años también alguna vez hablábamos y demás. Y con Rafa siempre tenía un feeling distinto. Rafa me ponía, siempre jugaba con él y con Rafa era un tipo que me decía 4 cosas y enseguida nos entendíamos, ¿eh? Entonces, luego he tenido entrenadores con los que yo he tenido muy buena participación. Con Héctor Cooper he jugado todos los partidos. Con Lotina también, en mi primera etapa, pues prácticamente jugaba todo. Pero lo que se dice feeling, aquello que dices, tengo un feeling especial, yo diría que con Rafa Benítez era con el que mejor me he entendido. Con el que peor he tenido relación ha sido con Solid, que era el entrenador que tuvimos en el Olympiacos. Era un tipo que, fíjate, yo no hablaba inglés y le hablaba en castellano y le contestaba en castellano y a veces en inglés inventado. Y era un tío con el que no tenía nada de feeling. Ni buena relación. Yo creo que jugaba porque al final a veces me tenía que poner porque no tenía otro, porque estaba alguno sancionado o cualquier cosa. Pero nunca tuve ese feeling con ese entrenador. Con el resto, bueno, con Lotina tuve mis idas y venidas, pero tampoco te puedo hablar mal. Con Heikes es verdad que no jugué, pero el trato siempre fue bueno. Benito Floro me hizo debutar, no sé, con Víctor Fernández también tuvimos muy buen feeling, cuando llegamos ahí la primera etapa del Mallorca. Y también te diría con Víctor Muñoz. Mira, con Víctor Muñoz, los 3 meses que estuve en Zaragoza, también tuve muy buen feeling. Porque muchas veces incluso comentábamos cosas del equipo titular, cómo íbamos a jugar, porque yo fui ya más veterano y él muchas de las cosas que hacíamos en los entrenamientos y en los partidos, él me consultaba, me preguntaba. Y con Víctor también es verdad que tuve un feeling especial. ¿Cuál sería para ti tu mejor gol? Como factura, ¿eh? No el más importante, sino tu gol más bonito. Pues mira, el gol más bonito que he marcado ha sido con el filial del Madrid frente al Barça, en un partido que jugamos en el Santiago Bernabéu. No me digas cómo, fue un disparo desde fuera del área, pero bastante atrás, y me salió un disparo de eso por toda la cuadra que yo decía, este gol no puede ser que lo haya marcado yo, pero bueno, así ahí estaba grabado y ahí está, o sea que lo podéis buscar, que a lo mejor aparece y todo. Y ese fue el mejor gol que yo creo que he marcado por belleza, por decir, vaya golazo, vaya chicharro que he metido. Yo creo que ese fue el mejor. El compañero que jugaba en tu posición, ¿qué más difícil te lo puso? Mira, Raúl, evidentemente, y luego Patrick Kluivert. Patrick Kluivert yo creo que ha sido el más complicado. De eso que tú te sientes inferior, que lo ves y dices, es que yo tengo que estar muy bien y él tiene que estar mal para yo poder estar dentro del equipo. ¿Alguna anécdota que te venga a la cabeza relacionada con un presidente? Puede ser algún regalo curioso o, no sé, alguna anécdota así que Bueno, yo tuve una anécdota mala porque no fue buena. también vale. También te vale, ¿no? Bueno, tengo varias, pero te cuento una mala. ¿Hace falta que te diga el presidente del equipo o lo podemos omitir? Bueno, Bueno, a los seguidores les gustan los detalles, ¿eh? mira, Así con el que si nos lo dicen presidente, mejor. mira, fue con el presidente del Español, ¿vale? Que el presidente además no tenía la culpa. Hubo un partido en el que yo había tenido un problema personal con un compañero, en un partido de primera, jugando allí en Montjuic, y Lotina me cambia en el minuto 90, más o menos me cambia y me sustituye por él. A él le dan la ovación y entonces yo entro al vestuario y entraba caliente, como te puedes imaginar. Y vino a darme la mano a Lotina, le dije, no te doy la mano. Estaba Tintín Sánchez, digo, tampoco te doy la mano. Digo, pues sois unos cagones, sois dos, sois unos cagones, así le dije. Y yo con pérdida de papeles absoluta, es decir, porque eso no está justificado, pero en ese momento estás con las pulsaciones fuera de lugar. Y bajó el presidente no tenía ni idea de lo que estaba pasando y pasó por allí y daba la mano a todo el mundo y cuando me vino a tocar así la espalda para darme la mano, digo, a ti tampoco te doy la mano, que eres otro cagón. O sea, pero me salió del alma sin haberme dado cuenta ni que era el presidente. En el momento que viene le pido la mano y era Sánchez Llibre y le dije que era un cagón
Claro, yo creo que el hombre se quedó muy diciendo, ¿este qué me está diciendo ahora mismo a mí? O sea, si yo no sé ni de lo que me está hablando, ¿no? Como anécdota mala, pero bueno, eso siempre quedará ahí, una Hombre, tensión, no te son puedes imaginar. momentos de tal, pero que es Sí, mala, pero sí, vamos, sí. pero es una cosa graciosa que Pero bueno, no es tampoco. de lo que no es de lo que yo No, hombre, vamos, pero me me imagino esos orgullezca momentos, pulsaciones a tope y y es confundí, sí. complicado a veces. Al final paga los platos rotos ahí, sí que una persona que no se haya dedicado al tema y bueno, por ahí estuvo la cosa. Y otra pregunta típica es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario. De esas cosas, partidos que la cosa no sale como está prevista, el entrenador monta en cólera y alguna sí que recordéis que sea por lo llamativo o por. Bueno, mira, yo recuerdo una, pero en el Zaragoza, cuando estaba, ¿cómo se llama? Luis, creo, el entrenador, es que no me acuerdo el nombre mayor, que cogió el equipo, habían echado a Víctor Fernández, luego creo que había Víctor Espárrago, y bueno, estaba Luis, que era un hombre que estaba ahí un poco como en el filial, y bueno, subió al primer equipo, y hubo una movida gorda, una movida que hubo varios compañeros que se agarraron por el cuello, pues eso, reproches, Gustavito Poyet estaba por ahí en la guerra, y sí que es verdad que yo no recuerdo, o sea, no recuerdo luego fuera de esa situación una parecida, ¿no? De un vestuario en el que de repente, pues, tú ves ahí a 5 o 6 jugadores que se empiezan a decir de todo, que se calientan, que se agarran, y fue dura, esa fue dura. Ujú. Listo, ¿no, David? Listo, estamos, muy bien. Ángel, te da tiempo para una quiniela rápida, yo creo, ¿eh? Perfecto, pues vamos a ello. Mira, Dani, te explico. Esto es jugar un poquitín a director deportivo. Yo te digo un ¿Vale? par de nombres y tú me dices uno, dos o X. Intenta no decir muchas X, ¿vale? Pero futbolísticamente, ¿vale? ¿Con cuál de ellos te quedarías? Vale. ¿Vale? Empezamos con los porteros. ¿Roa del Mallorca o Kameni del Español? Roa. Vale. Entonces van a ser compañeros tuyos, ¿vale? Que se me olvidó Vale. decirte. Vale. Gaby Milito, central de Zaragoza, o Sí. Mauricio Pochettino del Español. Pochettino. Ujú. Vale, esta tengo yo mucha curiosidad. Duelo de cinco. ¿Guardiola o Redondo? Redondo. Ujú. Vale, esta también es complicada. Has hablado muy bien de la Peña, pero si te le comparo con Guti, ¿con quién te quedas? Esa es complicada, ¿eh? Esa sí que es difícil. Mm. Mira, pues me quedaría con Guti. Ujú. Y entre delanteros ratones, Tamudo o Saviola. Saviola. Ujú. Esa Y luego, ¿quién te la ponía más rica? tenía trampa, ¿eh? ¿Gustavo López o Kili González? La pelota. Kile. Vale, vale. Bueno, pues eso es todo. Está muy bien. Genial, sí, Es que está vaya bien que compañeros que has haya. tenido, ¿eh? Es complicado. He tenido de todo, sí, pero fíjate, la pregunta más fácil de todas las que me has hecho, me dices, ¿Saviola o Tamudo? Saviola. Sí, ¿eh? Pero no llego a romper todo lo que se esperaba, Saviola. Bueno, No, pero yo con eso te vengo a decirles que pregúntame cualquier jugador o Tamudo. Cualquier jugador. Ah, vale, ya lo entiendo. Perdón. No, pero Saviola era un buen jugador, ¿eh? Era un pepino que no veas. Parecía que no estaba muchas veces y metía goles. Era intuición total la que tenía. Ujú. sí, está bien, Ángel, que hayas apostillado lo de cuál era el que mejor te la ponía, por si acaso generaba dudas la pregunta, ¿eh? Nada, Dani, voy con el último, ¿vale? Es un juego muy Venga. sencillo. Es una frase que le falta al final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y ya con esto acabaríamos. Venga. Al Dani de hace 30 años le diría que. Que hubiera pensado un poquito más con la cabeza en no ser tan impulsivo. Vale. Lo que más echo de menos de mi época de futbolista es. Pues mira, las concentraciones, las pochas, las comidas y las cenas con los compañeros. Vale. De mi época de futbolista, ¿cambiaría? Cambiaría. Esa es complicada, ¿eh? Para ti que has sido futbolista, para nosotros. Cambiaría. ¿Qué cambiaría? Pues quizá lo que más hubiera cambiado o cambiaría mi postura en la etapa en la que estuve apartado del Barça. Vale. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido. Extraordinaria. Mucho más sencilla de lo que pensaba. Sí, hombre, ¿cómo pensabas que iba a ser esto?
No, más complicado. Digo, ya verás tú cómo esto es un vacilo continuo. Como Qué yo tampoco va, estoy qué muy, va, muy prestado a hacer cosas de este tipo, qué digo, va. a saber lo que me encuentro ahí. Y aparte, Pues fíjate, mira, en estas cosas casi siempre no suelo preguntar, porque prefiero encontrármelo. Es decir, quiero que me ujú. sorprendan, porque a veces cuando te van dando las referencias, mucha gente dices, mira, pues esto es así, así. Digo, yo prefiero no preguntar a nadie, a ver lo que me encuentro y que sea espontáneo todo lo que vaya a suceder. Sí, sí, sí. Y tenías a quien preguntar, ¿eh? Tenías, porque Sí, Javi sí, que no pregunta Guerrero, a nadie. Tote, tal, o sea que les tenías cerquita. Sí. Sí, Y la sí. última de todas, el futbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es Pablo Ibáñez, central del Pablo Atlético de Ibáñez. Madrid. Anda, Ah, Ah, grande, vamos. Pablo y Que Perea, también ¿no? La juega muy bien al pareja. pádel. Es la otro pareja mítico. número 2. La pareja número 1 somos Javi Guerrero y yo. La pareja 2 es Raúl González y Pablo Ibáñez. Ah, mira, pues a Pablo no le tenía yo ubicado en lo del pádel, ¿eh? Porque fíjate que estábamos Sí, haciendo cábalas Lopo, que lo hemos visto alguna vez, Roberto Fresnedoso. Digo que sí, sí que les hemos visto en alguna foto, pero a Pablo no le tenía yo ubicado. Oye, Pablito pues juega bien. fantástico, porque además el Atlético de Otro Madrid mítico, por... mítico de la liga, ¿eh? Sí, sí, por Sí. coincidencia nos lo hemos tocado mucho. De Ujú. hecho, yo creo que sí, un poquito. Así que genial, oye, pues a ver, contar con Pablo, a charlar del Atleti y a Mañana le iría charlar a de ver. fútbol. Así que Mañana si lo vas a mañana fui, ver. se lo comento. Sí, se lo comento si Venga, queréis. perfecto. ¿Vale? Ya bien por Instagram o Ángel que hable contigo lo que sea y buscamos Venga, fecha con él y lo que sea, ¿vale, Dani? venga, perfecto, chicos. Que nada, oye, que un auténtico placer dedicar esta horita a charlar contigo, que mil gracias por tu Nada. disponibilidad y por el trato que has tenido y que para lo que necesites aquí está el Bigote de Abadía. Venga, oye, pues muchísimas gracias a vosotros por el trato, por lo fácil que me lo habéis puesto y porque ha sido un auténtico placer. Espero no haberos aburrido mucho con Que va, Que las para va, preguntas nada. al de contrario. abuelete, Para pero nada, para bueno, nada. ha sido un auténtico placer. Igualmente, Dani. Pues nada, estamos en contacto y cualquier cosa ya sabes, ¿vale? Venga, muy bien, Un chicos. abrazo muy fuerte. Venga, Hasta Buenas abrazo, noches, ahora. Dani. igualmente. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias, Dani. Nada, abrazos.